Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a un momento con Dios. Reciba cada uno de ustedes una bendición especial de parte de Dios. Dios es bueno. Vamos a iniciar estudios ahora en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Esta es una carta pequeña de 6 capítulos, pero es profunda. Y vamos a encontrar y a recibir mucho que el Señor tiene para nosotros. Así que estemos dispuestos con nuestro corazón para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro ministerio. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, que aquí delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo se está presentando a esta iglesia de una manera particular, una manera completamente diferente, porque aquí en esta iglesia había un problema de división por legalismos. Y entonces él estaba hablando con qué autoridad, estaba diciéndoles con qué autoridad él hablaba. Y él estaba diciéndoles que él no hablaba de lo suyo propio y no hablaba de doctrina de hombres, sino que hablaba de Dios, inspirado por Dios y la doctrina de Dios. Y eso era lo que él les estaba diciendo. No les estaba hablando solo por completar o lo que a él se le ocurría. No. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo. Nosotros no debemos hablar lo que se nos ocurra, lo que son nuestras conjeturas. No, hablemos la palabra. Peguémonos a la palabra. Hablemos lo que Dios dice. No nos alejemos de su palabra.
aquí hay un pasaje que es útil en gran manera en nuestra época. Dice el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él está asustado de cómo pudieron hacer eso. Por eso les dice, estoy maravillado. ¿Cómo es eso que tan rápido ustedes se pudieron alejar del evangelio de Cristo? Tan rápido los convencieron para desviarse del evangelio de Cristo. Y dice aquí, no que haya otro, porque como dice un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él les está diciendo cómo es eso que tan rápido se pudieron desviar de la palabra. ¿Cómo es eso que tan rápido se pudieron desviar del evangelio de Cristo? Y yo creo que este es un mensaje vigente para nuestra época. Hay tanto rumor, hay tantas falsas doctrinas, hay tantas herejías circulando por todo el mundo, que si nosotros no estamos pegados a la palabra del Señor, fácilmente van a ser desviados. Tenemos que estar pegados a la palabra. Tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y por eso es que estamos aquí todos los días, todas las noches, estudiando su palabra, pegándonos a su palabra, acercándonos a Dios a través de la oración, porque tenemos que estar firmes en el evangelio y no ser fluctuantes como que fuéramos niños. Al niño lo toman de la mano y lo llevan a donde quiere el adulto. El adulto decide a dónde va. Si nosotros creemos y tenemos en nuestro corazón a Jesucristo y hemos recibido su evangelio, no nos desviemos. No nos dejemos tan fácilmente que nos desvíen el camino. Peguémonos a la palabra. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, que dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No importa quién venga disfrazado de ángel de luz a decirnos que lo que dice la palabra de Dios esté equivocada. No importa quién venga. Si está hablando en contra de la palabra, sea anatema, dice la palabra. Si está hablando en contra de Dios, sea anatema, dice la palabra. Porque no hay otro evangelio. Porque Cristo es el único camino hacia Dios. Y no hay otro. No hay otro camino. No nos equivoquemos. No nos dejemos llevar. No nos dejemos desviar fácilmente. Aferrémonos al Señor, porque en Él somos fuertes. Porque si nosotros estamos pegados a la roca, nadie nos va a mover. Si estamos pegados a la roca que es Jesucristo, nada ni nadie nos va a mover. Así que peguémonos al Señor, peguémonos a su palabra, acerquémonos en oración, y entonces vamos a estar fortalecidos espiritualmente y no nos mueven. Pero si nos desviamos, si no leemos su palabra, si no oramos, pues entonces ni sabemos qué creemos. Y cualquiera se le ocurre venir disfrazado de ángel de luz y nos va a engañar. No seamos bebés espirituales, seamos adultos espirituales, para la honra y para la gloria de Dios. Así que vamos a platicar con el Señor, oremos, alabémoslo, glorifiquémosle y digámosle que queremos más de Él, que queremos pegarnos más a Él, que queremos más de su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Queremos más de Él. Y entonces lo van a ver a Él en nosotros, para su honra y para su gloria. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.